cuando la billetera rozó el borde de la acera y cayó como una hoja muerta. Nadie en esa esquina imaginó que aquel objeto pequeño podía abrir una herida antigua y poner en juego vidas enteras. La ciudad seguía su coro de bocinas y vendedores, pero por un instante el sonido se hizo lento, casi contenido, como si el mundo escuchara lo que iba a ocurrir. Dentro del auto, Agustín sonrió con esa calma que había aprendido a cultivar desde niño. Una mezcla de seguridad jurídica y costumbre de quien cree poder controlar variables humanas. Al otro lado, Pamela apretó el teléfono contra la palma y encendió la cámara. Su gesto fue automático, lleno de la soberbia con la que se miran los triunfos morales anticipados. No era la primera vez que harían una pequeña prueba. Para ambos, las personas en la calle eran, en el mejor de los casos, una curiosidad social y, en el peor, una confirmación de prejuicios. «Mira bien», dijo Pamela en voz baja, sin ocultar el deleite. «Ya verás, no nos devolverán nada». Agustín dejó escapar la billetera sin un soplo de drama. Cayó, dio una vuelta y quedó a mitad de la vereda, entre una mancha de aceite y la sombra alargada de un árbol seco. Del otro lado del vidrio, el bullicio seguía con su higiene habitual. Un señor de camisa rajada barriendo latas, dos jóvenes que discutían sobre un fútbol que no verían, un perro atado a un poste que miraba con atención. Y la niña apareció. Tenía no más de 9 años. Su ropa era un collage de parches y retazos. En los ojos se veía algo que a cualquiera le resultaría extraño. Una nubecilla blanquecina que opacaba la pupila, una especie de luna opaca que le daba a su mirada una distancia misteriosa. Caminaba apoyada en la experiencia, con la rapidez de quien sabe sortear charcos y manos que quitan, no la torpeza de la infancia. La niña recogió la billetera con las manos limpias de quien guarda lo que necesita. La observó unos segundos, miró alrededor como buscando un dueño que no estaba, y la guardó con cuidado en el pecho, sobre la tela del vestido. No gritó, no pidió permiso, no sostuvo la mirada de Pamela que la filmaba. Simplemente siguió su camino, como quien carga un secreto que no es suyo. La cámara en la mano de Pamela tembló apenas. Agustín la miró y por un pulso que solo él conocía, sintió un tirón que no supo nombrar. El plan había funcionado. La prueba de su arrogancia parecía confirmada. Pamela, satisfecha, recitó casi triunfante. «Es exactamente lo que imaginé. No sirven para esto». Pero la vida tiene maneras de torcer los guiones previsibles. No habían pasado 20 minutos cuando la niña apareció en la entrada del edificio donde trabajaban Agustín y Pamela. Llevaba la billetera con la misma limpieza con la que la había tomado. Nada faltaba, absolutamente nada. La presentó con la misma discreción con la que se presentan las propuestas que no esperan recompensa. En su rostro había una calma que confundió a los hombres y clavó algo punzante en el pecho de Pamela. La mujer bajó del vehículo con el teléfono aún en la mano, lista para señalar la moral que quedaba confirmada. Miró a la niña y por primera vez en años, el aire se le hizo demasiado denso. Fue una frase, apenas un susurro dirigido a Agustín, antes de que pudiera detenerse. Una confesión que no buscaba comodidad, sino confesión. «Se parece a tu hija fallecida». La frase cayó como una piedra en un estanque oscuro. No era un reproche directo. Era una exhalación de algo que llevaba dentro y que ahora estallaba. Culpa, nostalgia, el miedo a que lo que uno calla vuelva en formas que no sabe manejar. Agustín no respondió. Sintió, por un segundo, la inevitabilidad de tener que mirar aquello que había callado durante años. La niña, que aún sostenía la billetera, inclinó la cabeza con docilidad. No sabía de cámaras ni de epifanías ajenas. Solo sabía que alguien le devolvía el objeto. Ya era mucho. La seguridad del edificio abrió sus puertas. La recepción, impecable y perfumada, intentó encuadrar la escena en reglas de protocolo que no aplicaban a la presencia áspera de la calle. Pamela encendió otra vez la cámara, ahora menos teatral, más íntima, y la pregunta salió sin cortar. «¿Quién eres?». La niña respondió con una voz que sonaba a barrios lejanos y mañanas sin desayuno. «Me llamo Luz». El nombre era tan sencillo que pareció un acto de resignación y esperanza al mismo tiempo. El caso, en manos de la recepción, se tornó administrativo. Preguntar, anotar un número, ofrecer asistencia social que nunca llega a tiempo. Pero la billetera estaba en la cinta transportadora del mundo oficial, y la honestidad de Luz se negaba a ser un episodio más.
Agustín sintió la urgencia de intervenir. Había en la niña algo que borraba las distancias sociales, la forma en que sujetaba la billetera, la precisión de su gesto, la ausencia de premeditación. Ese detalle lo golpeó, porque él mismo había sido padre, antes de saber lo que implicaba la ausencia. Había construido una vida sobre certezas legales, sobre bienes que se contabilizan, pero no sobre ausencias que pesan en los rincones y que nadie sabe cómo reparar. Permitir que Luz volviera a la calle con su bolsita y sus ojos nebulosos le resultó insoportable. En la paradoja del que puede cambiar la trayectoria de otro ser con un gesto, Agustín tomó la decisión que modificaría su vida. Invitó a la niña a entrar a la casa, para limpiarla, darle algo de comer, y si era necesario buscar ayuda médica. Pamela miró, y en su rostro se dibujaron dos cosas simultáneas: la dureza de quien gestiona escaseces en la vida ajena, y la punzada de un recuerdo que ella había mantenido guardado con una disciplina férrea. En el trayecto hacia la mansión, Luz caminó con la calma de quien ha transitado 1000 portones, pero nunca uno con alfombra ni candelabros. La distancia entre la calle y la casa fue un pasaje breve y enorme. Del olor a carbón y guiso barato, a la fragancia neutra y tratada de la limpieza de lujo, del ruido a la paz educada. Se sentó en silencio en una silla que jamás había conocido, y dejó que le ofrecieran un vaso de leche tibia, como si aquel gesto fuera una curva en su destino. Pamela no se sentó. Quedó de pie, apoyada en la baranda, como quien observa un espectro. Su mente acudió, impensada y perentoria, a aquellos días en que un cuarto de hospital se convirtió en teatro de su peor miedo. No había luces doradas en esa memoria, solo la luz blanca de las lámparas sobre la cuna vacía, y la voz viscosa de su madre, doña Marta, diciendo que era lo mejor, que algunos nacen para desaparecer. La frase que acababa de pronunciar, "se parece a tu hija fallecida", no fue un juicio moral, sino una brecha que abrió el pasado y dejó ver algo que Pamela había tratado con paciencia doméstica de no mirar. Mientras tanto, Luz, con una sutileza improbable, dejó la billetera sobre la mesa del despacho de Agustín. Sacó una tarjeta de transporte que tenía su nombre en letra trabajada por manos sucias. Sacó también un pequeño papel doblado, donde con un trazo infantil había escrito "no robaré". No era una declaración de inocencia, sino un manual de convivencia, un lema que la calle le había grabado para mantenerse digna. Al verla, el silencio en la casa se hizo más pesado. Agustín fue el primero en romperlo, con voz baja, clara, sin pretensiones. No puede quedarse en la calle. Tiene una catarata en el ojo. Esa niña no ve bien. La verdad en la voz de Agustín tocó una fibra que no era solo compasión, era una identificación con la vulnerabilidad. Pamela negó con la cabeza, antes de darse cuenta de que su negativo era más una defensa que una conclusión. Su mirada recorrió a Luz, la textura del pelo, la forma de los dedos al sujetar el vaso, la ligera inclinación de la cabeza que heredaba de los días en los que se camina escuchando el mundo. Todo en esa figura pequeña activó la memoria de su pérdida. No se trataba solo de un parecido físico. Lo que la conformó fue un conjunto de ecos, una forma de sonreír que Pamela conocía, un gesto diminuto al quitarse algo molesto de la mejilla que le recordaba a quien no estaba. El pasado, al que Pamela había cubierto con capas de orgullo y trabajo, empezó a filtrarse por las juntas. La idea de un vínculo posible, dudoso, aterrador, se plantó como una semilla de pavor. Esa noche la casa fue un silencio vivo. Luz durmió en una colchoneta en una habitación de invitados, con una manta que olía a lavanda y a hogar, sensaciones que le eran extrañas, y aún así no lo rechazó. Pamela cerró las persianas y se quedó mirando una fotografía en el estudio. Una niña de rostro angelical, posando con un vestido que Pamela recordaba haber comprado, aunque ya no recordaba a quién. El rostro de la fotografía tenía la firmeza de la ausencia. Agustín, que conocía el peso de las palabras,
Tomó entonces una mochila y metió ropa limpia, unas galletas y un pequeño libro de cuentos. Se acercó a Pamela y dijo, sin ejercer la candidez fácil de algunos nobles que creen que su dinero borra la historia: si vamos a ayudarla, hagámoslo bien. Primer paso, revisión médica. Segundo paso, averiguaciones. Tercer paso, si hay un lazo, lo afrontamos. Pamela lo miró. Ella había sido siempre la mente estructurada, la que organizaba realidades, y sin embargo esa noche, Windows rotos en su interior revelaron fallas, cartas escondidas, llamadas ahogadas, una frase repetida por su madre que afirmaba con autoridad que el pasado no debía salir a la luz. ¿Qué sería peor? ¿Admitir que la posibilidad de semejanza existía o esconderla y volver a vivir otra mentira? A la mañana siguiente, mientras la ciudad despertaba con su misma sordidez de siempre, Luz fue al ojo de la clínica con un cúmulo de nervios que ella no sabía nombrar. La doctora que la atendió, de manos cuidadosas y lenguaje sin sorpresas, pronunció la palabra catarata y ofreció explicaciones sencillas. La nubecilla en su ojo no era solo suciedad, sino una opacidad que podía tratarse, que requería evaluación, tiempo y, en muchos casos, cirugía. No prometió milagros, habló de probabilidades, de riesgos y de esperanza responsable. Habló de plazos y de la necesidad de controles posteriores. Para quien había pasado noches enteras mirando el cielo y preguntándose por la luz, la palabra cirugía fue al mismo tiempo un puente y un abismo. En la casa, Pamela vio a Luz lavarse las manos como si fuera un rito pequeño. Sentada en la cocina con una taza de té que ya no sabía a té, repitió para sí la frase que la había sacudido: «Se parece a tu hija fallecida». Su pecho se apretó. El nombre de la hija desaparecida, Isabel, volteó en su cabeza con la contundencia de las cosas que no han sido lloradas. Había motivos, pensó, había cartas que no abría, deudas morales que prefirió callar, y una madre, doña Marta, cuyas decisiones siempre fueron ejecutadas con la convicción de que el fin justificaría los medios. Doña Marta no tardó en aparecer en la escena familiar. Su figura tenía la elegancia medida por los años, una mujer que había aprendido a manejar reputaciones y a cerrar historias incómodas con billetes de silencio o con relatos que corregían versiones. Llamó a Pamela al teléfono, y en el primer intercambio, su voz fue una mezcla de cortesía y amenaza velada. «¿Qué ha pasado?», preguntó con una calma afilada. «Dicen que trajiste a una niña a la casa. ¿Qué clase de historias van a inventar ustedes ahora?». Pamela, que aún no se atreve a todo con su madre, sintió en la llamada la misma autoridad que la había empujado años atrás a aceptar decisiones que entonces creyó inevitables. Pero había algo distinto. Ahora Pamela no era la joven que obedecía. Había un hombre a su lado que veía con claridad y una niña que devolvió una billetera sin falta. Doña Marta respiró, como quien mide la temperatura de una situación que podría salpicar su nombre. Hay cosas que es mejor no remover. Recuerda lo que pasó antes. Algunas verdades solo traen una ola que no podemos controlar. Pamela colgó y contó la llamada a Agustín. Él escuchó en silencio, con la gravedad que le daba la formación. Para él, la política pública, la ley y la verdad tenían valor propio. Si alguien había mentido en el pasado, debía responder ante la verdad. Pero también sabía que las verdades se acomodan en la mente humana como piedras que, una vez movidas, generan cascadas. Mientras tanto, en los días que siguieron, la casa se transformó en un escenario de pequeñas escenas que iban modelando un paisaje nuevo. Luz aprendía a usar cubiertos de forma más ordenada. Se le peinaba el cabello con una mano que sabía de caricias y por primera vez tuvo una almohada que no olía a cartón húmedo. Pamela, que había jurado no sentimentalizarse, se encontró inventando excusas para pasar por la habitación de la niña. Cada gesto limpio, cada sonrisa que no requería precio, le removía algo que había guardado con férrea disciplina. Los vecinos empezaron a murmurar con la precisión cruel de quienes no saben de las complejidades del alma, que la caridad era espectáculo, que los ricos juegan a las buenas obras para lavar su imagen. Hubo miradas de crítica y también de asombro. En la casa, las dudas se hicieron políticas. ¿Qué los llevaba a involucrarse tanto en la historia de una niña? ¿Qué grado de responsabilidad tenían?
Agustín, con su formación, buscó la objetividad, programó una prueba de ADN si surgían sospechas, aunque no mencionó la palabra frente a Pamela. Sabía que antes de poner a prueba algo tan íntimo, debía reunir indicios sólidos, no por miedo a la verdad, sino por respeto a lo que una verdad puede destrozar o sanar. Luz no tenía prisa en responder. Se movía entre juegos que inventaba con una pelota vieja y preguntas sin expectativas. Y sin embargo, había detalles que enlazaban. Una pequeña cicatriz en la mano que Pamela reconoció sin querer. Una manera de inclinar la cabeza que era igual a la de la niña en la fotografía que Pamela guardaba en el estante. Los ecos se multiplicaban, y cada vez que Pamela veía a Luz, el pasado le pedía cuentas. A la par, en la intimidad de su cuarto, doña Marta revisó cajas de papeles viejos que creía que nadie coteaba más. Entre facturas y correspondencia apareció una hoja arrugada, una nota del hospital fechada con rapidez, una indicación que, leída en voz alta, tenía el poder de cambiar narrativas. Marta la guardó con manos temblorosas, no porque tuviera miedo de la verdad, sino porque sabía que algunas verdades son bombas que desgarran más de lo que salvan. Pensó en soluciones rápidas, en gestos que anularan la posibilidad de que la verdad saliera a la luz. Era su manera de proteger un linaje que consideraba frágil y que, en sus ojos, justificaba medidas extremas. En la casa, la tensión crecía con la paciencia de la humedad. Pamela quería pruebas. Agustín quería claridad sin espectáculo. Luz, por su parte, solo respondía con la nobleza de quien ha aprendido a no roer los bordes de la vida con rabia. La cuestión era clara. Algo en esa niña reabría un caso cerrado desde años atrás, y nadie, en ningún bando, estaba preparado para la forma en que la verdad podía reclamar su lugar. Cuando decidieron llevar a Luz a un oftalmólogo especialista, la orden fue tomada con urgencia razonada, no con la prisa del que espera milagros, sino con la seriedad de quien busca opciones. El médico, con una voz seria y amable, explicó los pasos: evaluación preoperatoria, conversaciones sobre riesgos, posibilidad realista de mejora de visión tras la operación, pero sin garantías absolutas. En la sala, Pamela sostuvo la mano de Luz y sintió que una ola de arrepentimiento, con nombres y fechas, le golpeaba la cara. Había llamado hija a la nada, a un recuerdo que había guardado sin lágrimas, y ahora la posibilidad de reparar algo la llenaba de un vértigo desconocido. Por las noches, cuando la casa apagaba sus luces y quedaban solo sombras bien ordenadas, Pamela recordaba la primera vez que tuvo a Isabel en brazos, la fragilidad, el deseo de proteger y la sensación, insidiosa, de que el mundo la exigiría. Recordó también una voz femenina que le ofreció una solución fría cuando vino la pelea con la realidad. Doña Marta, con sus silencios y sus afirmaciones de que dejar ir era a veces la mejor vía para sobrevivir. Ahora, frente a la posible aparición de Luz, esas decisiones tomaban la forma de una deuda. En la cocina, Agustín revisó papeles, comprobantes, citas, notas. Su instinto lo llevaba a ordenar. Sabía que si la sospecha de parentesco tenía fundamento, las consecuencias legales y éticas serían complejas. Pero sabía también que los rumores sociales no eran el juez. Por eso pidió una prueba de ADN que, aunque tardaría días en llegar, traería claridad. No sería un acto de exhibición, sino una búsqueda de verdad. Pamela accedió, aunque con una mezcla de miedo y esperanza que la dejaba sin palabras. La ciudad siguió girando, ajena a las pequeñas sustituciones de destino que allí se decidían. Luz pasó sus tardes entre cuentos y miradas de sorpresa por las manijas que no había visto antes. Pamela, que no era buena en admitir temores, dejó escapar una confesión una tarde, frente al ventanal que daba al jardín iluminado. No sé si esto será un consuelo o una condena. Agustín la miró, con esa mezcla de ternura y resolución que lo caracterizaba, y respondió: lo que importa es la verdad, y si es necesario, la enfrentaremos. En algún lugar, doña Marta organizaba sus papeles con manos que no delataban su interior. Entre la contención y la inquietud, su mente fue trazando líneas de defensa. No creía en la casualidad, creía en los resultados que se obtienen tomando decisiones antes de que la tormenta llegue. Y la llegada de Luz a la casa era para ella una tormenta que debía ser gestionada con precisión.
Las primeras piezas del rompecabezas comenzaron a colocarse. La billetera de vuelta, la nube en los ojos de Luz, la fotografía que Pamela escondía y la nota del hospital que Marta guardaba. Fueron días en los que la noche se sintió más larga de lo habitual y donde cada llamada telefónica podía traer noticias que transformarían las vidas en torno a la casa pulcra y los patios con fuentes. Y así, cuando la ciudad terminó de dormirse una madrugada, la casa quedó con una luz encendida en el estudio. Pamela tomó la foto de Isabel entre sus manos y la miró hasta que la imagen se volvió una apertura dolorosa. Fuera, los faroles dibujaban contornos de niebla. Dentro, alguien masculló un nombre: Luz. Y la palabra, en la boca de Pamela, sonó como una promesa quebrada y como una pregunta urgente. En el silencio, la vida mostró que ya no se trataba de una billetera caída, sino de una verdad que, lenta y segura, reclamaba su espacio. Si se abría la caja de Pandora de los recuerdos, todo lo demás quedaría expuesto. Decisiones, omisiones, culpas y, quizás, oportunidades de reparar. Si esta historia te toca, suscríbete y activa la campana para no perderte lo que sigue. Los días venideros prometían aclaraciones y dolor. Prometían también decisiones que nadie quería tomar a la ligera. La próxima cita con el laboratorio, la aparición de viejos papeles y una conversación que iba a tener lugar en una mesa larga, iban a determinar si aquello que había empezado como una prueba cruel se convertiría en una redención o en un choque devastador. Por ahora, la casa respiraba, y la niña dormía con la cara apoyada en la manta que por primera vez le mostró que no todos los lugares son una defensa contra el viento. La mañana después de que la casa respirara con esa luz tenue de madrugada, todo pareció moverse con el peso de la expectación. La rutina adquirió una textura extraña. Cada sonido, cada timbre, se sentía cargado de posibilidad. Luz desayunó despacio, como quien prueba por primera vez un ritual doméstico que podría no repetirse. Pamela la miraba desde la ventana de la cocina, con las manos alrededor de la taza como si sostuviera algo frágil que no debía romperse. En la clínica, el laboratorio trabajó con la discreción de quien maneja certezas que todavía son dudas. Agustín había pedido una cadena de custodia limpia, profesionales que supieran interpretar pequeños pedazos de verdad, y un análisis complementario que no dejara margen para la especulación. Los técnicos anotaron: muestra A, muestra B, control. Fueron días en los que la posibilidad se volvió un reloj, lento por fuera, implacable por dentro. Pamela se sorprendía a sí misma midiendo su respiración, midiendo la distancia entre la niña y los papeles que su madre había guardado. Cada segundo, una cifra a la que temía poner nombre. Doña Marta, en su casa ordenada como siempre, sintió la llegada de algo que podía desencadenar tempestades. Sus manos, expertas en suturas sociales, buscaron hilos para recomponer lo que imaginó irreparable. Pensó en llamadas que seducen silencios, en promesas que cubren huecos. No tardó en idear una solución rápida, mezquina en su honestidad. Evitaría que la verdad saliera a la luz antes de que pudiera neutralizarla. Pensó en romper la cadena de pruebas, en entorpecer la logística, en convencer a quien fuera. Pero para alguien que había decidido regir por el miedo, la prisa exigía medidas desesperadas. En la casa, Agustín recibió las noticias con el temple de quien sabe que la verdad no se acelera. Le dijo a Pamela: llegarán resultados en unos días, actuemos con prudencia. Y la prudencia tomó la forma de pequeños actos concretos: registro de antecedentes, consulta con una abogada de familia, conversaciones con trabajadores sociales. Nadie quería hacer un espectáculo de aquello. Lo que se buscaba era un terreno firme para, si procedía, dar paso a una reconstrucción responsable. Las horas se alargaron. Luz continuó su aprendizaje de lo doméstico. Aprendió a llamar a la puerta en vez de entrar sin permiso. Dibujó una casa en un papel y le puso ventanas con vidrio. Se aprendió el nombre de la perra de la casa y empezó a hablar con ella como si fuera una amiga antigua.
Cada tarde, cuando regresaba del jardín con las manos manchadas de tierra, Pamela se quedaba unos segundos más en la habitación de la niña. A veces apenas apoyaba la frente en el marco de la puerta y dejaba que la nostalgia hiciera su trabajo. Laceraciones que no sanan de un día para otro, pero que pueden, con paciencia, cicatrizar en dirección distinta. El día en que las primeras pruebas llegaron, Pamela se encontraba sola en el estudio. El sobre blanco con membrete del laboratorio fue depositado sobre el piano, como si se tratara de una invitación a abrir heridas o a curarlas. Con la voz que se usa para no asustar a un niño, pero que también sirve para no engañarse, abrió la carta. Había un preliminar, índices de probabilidad que indicaban similitud genética significativa entre la muestra tomada a luz y la de la familia de Pamela. No era una sentencia, era un escalón. Hacía falta un análisis confirmatorio, más exhaustivo, que tomaría varios días. Pamela leyó y dejó que la mezcla de alivio y pavor la atravesara. No era aún la prueba definitiva, era una puerta entreabierta. Cuando Agustín entró, la vio con la carta en la mano. No hizo falta decir nada. Se sentó a su lado y le tomó la otra mano con firmeza. «Hay que esperar el confirmatorio», repitió, no por prudencia burocrática, sino porque quería que su esposa escuchara una palabra que desinfectara el alarmismo. Pamela asintió, aunque por dentro sabía que la palabra esperar tenía formas más puntiagudas cuando el corazón no había despedazado lo que debía. En otro lado, en su cocina perfectamente organizada, doña Marta vio el movimiento llegar como una nube. Escuchó voces del vecindario. Sintió que las notificaciones en el teléfono podían convertirse en flechas. Su primer impulso fue cerrar filas. Su segundo impulso, más voraz, fue actuar. Encontró en un cajón una vieja caja con medicinas que ya no usaba, pastillas sueltas de sobra, frascos con instrucciones borrosas. Pensó en usarlas para desviar, para confundir. Pensó en un borrador que impidiera que la verdad se solidificara. La idea que se fue gestando era terrible por su sencillez. Si la niña no era capaz de presentarse, el hilo se cortaría. No era la primera vez que doña Marta medía el valor de un gesto con la balanza del miedo. Había decidido antes, con racionalidad helada, colocar un destino fuera de la casa cuando Isabel nació. Creía que tomar decisiones duras era una forma de proteger a quienes quedaban. Pero en esa protección había una corrupción moral que sobrevivía y se alimentaba de la mentira. Esa noche, mientras la casa dormía, Marta mezcló una sustancia en un pequeño frasco con la intención de administrarla de forma discreta. No lo veía como asesinato, lo veía como un corregir, un quitar una posibilidad que ponía en riesgo algo mayor. Lo racionalizó en lenguaje que no admitía escrutinio. Es por el bien de la familia. Y en la intimidad de su mente, la crueldad se hizo razón. El destino tiene formas curiosas de enredar planes. La cena programada en la casa fue, como tantas veces, una cena de protocolo donde las servilletas se pliegan como promesas y las copas brillan con frases a medias. Agustín había invitado a doña Marta con la necesidad de tender puentes. Pamela esperaba que la conversación se centrara en cómo proteger a la niña y en los pasos siguientes. Luz comió con la delicadeza de quien no quiere molestar, y sin saberlo, se sentó a una mesa donde se discutían vidas enteras. Mientras tanto, entre los muebles y las sombras, la mano de Marta cometió un error humano, que no fue moral sino práctico. Confundió frascos, o la cena entró en un juego de equívocos. En un instante que la casa recuerda con la lentitud de un mal sueño, Marta tomó una cucharada del postre que ella misma había preparado para probar la textura. Su rostro cambió. Primero la sorpresa, después la confusión, luego el silencio. No hubo gritos ni escenas grotescas. Hubo un desmoronamiento íntimo y privado. Los demás notaron el movimiento, la caída de la cuchara, el soporte quebrado de una vida. La reacción fue inmediata, no teatral. Agustín llamó a emergencias, se hizo todo lo posible por trasladarla. Los médicos actuaron con la urgencia que exige la biología humana. Hubo respiraciones comprimidas, manos apretadas, la lenta sensación de estar frente a un canal del que quizá no se vuelve. Marta murió horas después en una camilla de hospital, sin que nadie pudiera convertir su muerte en espectáculo. En su habitación, en la casa, quedó un frasco vacío y un cuaderno que esa mañana no había sido pensado para evidencia. Pero los sujetos, cuando están en manos de la verdad, cuentan historias. La policía hizo sus procedimientos: acta de defunción, declaración de testigos, análisis del frasco vacío y el registro de las llamadas.
El resultado fue una investigación que no buscó sensacionalismo, sino claridad. La autopsia y los análisis toxicológicos confirmaron que la sustancia ingerida había sido la misma que Marta manipuló. No se trató de una escena con heridos, ni de un crimen público con verdugos exuberantes. Fue una tragedia doméstica que encendió la casa como un incendio al interior. Lo que la investigación no tardó en encontrar fue el cuaderno. Era un cuaderno con páginas escritas por una mano firme, llena de pequeñas instrucciones, fechas y nombres. Entre las páginas, una nota, un recibo del hospital, una indicación clara de que Isabel había nacido y que su destino no fue el que Pamela había creído. Había firmas de prácticas que no admiten justificaciones, pagos, órdenes, la antigua decisión de hacer desaparecer una circunstancia inconveniente. Con la muerte de Marta, las palabras del cuaderno salieron de su lecho privado y se volvieron públicas. No hubo un juicio penal contra ella por la muerte que ella misma sufrió, pero sí hubo consecuencias legales en el manejo del abandono y en la exposición del acto criminal original. Los demás, los vivos, tuvieron que responder ante la historia que Marta dejó. Cuando Pamela leyó las páginas, el mundo adquirió la textura del cristal roto, un entramado de luz cortante y memoria sangrante. Las palabras no eran solo pruebas, eran el archivo de una decisión que había moldeado una vida. Había fechas y nombres, monedas pagadas a quienes callaron, círculos que mostraban un plan. Pamela encontró, escrita con tinta firme, la orden que había sellado el abandono de Isabel. Fue un golpe que la dejó sin la inocencia de quienes creen que el pasado se puede enterrar sin consecuencias. Se sintió, en ese instante, responsable de una cadena que había comenzado mucho antes de que ella naciera, y que ahora recayó sobre su conciencia. En la casa, la noticia se dispersó con la precisión lenta de quienes leen titulares. La muerte de Marta, el cuaderno, las dudas que se volverían investigación. Hubo quienes vieron en todo eso la caída de una matriarca. Hubo quienes sintieron piedad por una mujer que terminó sus días sola. Hubo también quienes pensaron en la pequeña luz y en cómo la verdad, como un río, arrastra lo que encuentra. Para Pamela y Agustín, la urgencia pasó a ser proteger a la niña y, de paso, enfrentar las consecuencias que la historia de su familia nos mostró con crudeza. Llegó entonces el momento del resultado definitivo del ADN. El informe fue certero y seco. Correspondencia genética compatible en un grado que, según el laboratorio, mostraba una relación directa. No era un juego de probabilidades. Los marcadores coincidían de manera que científicamente indicaban parentesco. Pamela sostuvo el papel con las manos que temblaban y por primera vez en años permitió que la palabra hija entrara en su boca sin que la nostalgia la hundiera. Era Isabel, la niña de la fotografía, la que había quedado como una sombra en un cuarto vacío. La niña que apareció en la calle no era un eco, era carne viva de su pasado. No hubo gritos ensordecedores ni bailes de celebración. Lo que hubo fue un colapso íntimo, una cadena de llanto y de preguntas que nadie supo responder con limpieza. Agustín la abrazó con la firmeza de quien ofrece un ancla. Ahora hay que pensar en su seguridad y en su futuro, dijo con la voz de quien no revela, pero ejecuta. La palabra adopción no se usó de manera improvisada. Se habló de pasos legales, de tutelas, de certificados, de la necesidad de que la transición fuera acompañada por profesionales. La casa cambió de ritmo. Se hicieron llamadas a abogados, se archivaron documentos, se pidió la custodia provisional mientras se resolvía la situación. La prensa local tanteó el rumor y el hogar mostró su lado más humano al alojar una reconstitución que quería ser respetuosa. Pamela empezó a hablar de la posibilidad de enmendar, de reparar la falta que no era solo suya, sino de una genealogía que había decidido ocultar. Isabel, entonces llamada oficialmente Luz para protegerla de la exposición, pasó a tener un techo seguro y la promesa de educación, aunque la palabra promesa siempre sonaba con fragilidad a los oídos de quienes habían visto la utilidad de la verdad.
La comunidad, por su parte, tuvo reacciones diversas. Algunos vecinos se acercaron con bandejas de comida, otros con miradas inquisidoras. Hubo quienes criticaron la rapidez con la que la familia decidió incorporar a Luz a su casa, diciendo que la caridad podía ser espectáculo. Otros, en cambio, vieron en esa decisión el gesto de reparar un daño. El centro social que la casa contactó ofreció apoyo psicológico para la niña. Un equipo de trabajadores sociales evaluó el caso para dar paso a un proceso de incorporación que respetara los tiempos de una infancia que había vivido en la calle. En medio de ese proceso, la clínica agendó la cirugía, la operación de catarata que debía permitir, con probabilidades favorables, mejorar la visión de Luz. El cirujano, un profesional de manos experimentadas y lenguaje claro, explicó que la operación era un paso hacia la posibilidad de ver con más nitidez, que las expectativas eran de una mejoría significativa en muchos casos, pero que la recuperación y el resultado final dependían de varios factores: el estado de la retina, los tiempos de evolución de la opacidad, la edad del paciente y los cuidados posteriores. No fue una promesa de milagro, fue una hoja de ruta con riesgos, con sanguinidad de esperanzas y realismo. La mañana del quirófano llegó con el corte silencioso de la tensión. Luz entró al hospital agarrada de la mano de una enfermera que le contaba historias de pájaros. Pamela se quedó en la puerta del quirófano con la mandíbula apretada y una sensación que mezclaba el miedo con la sensación de justicia tardía. Agustín, sereno, se quedó al pie de la camilla. Los protocolos se ejecutaron: noche de ayuno, firmas en los papeles informativos, conversación con anestesiólogo sobre efectos, posibilidades de visión parcial o mejorada, cuidado posoperatorio. Todo fue expuesto con profesionalidad para que nadie confundiera esperanza con certeza. La intervención duró lo que debía durar, una sucesión de pasos medidos por la técnica y la prudencia. Los microscopios enfocaron, las manos trabajaron y el equipo habló en lenguaje mesurado. Afuera, la sala de espera fue un sitio que se llenó de silencio y de reloj. Cuando la puerta del quirófano se abrió y el cirujano salió, su rostro no llevaba euforia, llevaba la serenidad de quien ha hecho su trabajo y espera junto a la ciencia el desenlace humano. En las horas siguientes, en la habitación de recuperación, Luz abrió los ojos con la confusión que provoca un mundo reducido a contornos vagos. Al principio no vio más que manchas y luces. Fue un proceso. Primero, la percepción del brillo de la ventana. Luego, un bagaje de colores que no se organizaban. Después, la silueta de la enfermera. Más tarde, la contorno de la mano de Pamela acercándose. Los relatos de milagros no aplicaban. Lo que ocurrió fue una sucesión de incrementos, como si la vida fuera ajustando gradualmente el enfoque. La niña parpadeó y por primera vez aceptó que esas manchas podían transformarse en rostros. El momento de la primera visión clara ocurrió en la tarde, con la luz oblicua de un sol suave que entraba por la ventana de la habitación. Pamela, que había pasado los últimos días sin encontrar paz, se acercó a la cama con la sensación de estar tocando por primera vez una responsabilidad que era tanto reparación como penitencia. Luz fijó la mirada en ella durante unos segundos que parecieron eternos. Luego, con voz que aún no tenía firmeza, dijo: «¿Eres tú?». Pamela se quedó sin aliento. No fue una respuesta de éxtasis, sino la comprobación que la ciencia ofrecía tras la intervención: colores, formas y la posibilidad de reconocer un rostro por primera vez. Cuando Pamela apoyó la frente en la de la niña, hubo un llanto que salió del centro mismo de las cosas. No fue teatral, fue la liberación de años de silencios y decisiones que ahora pesaban como una culpa tangible. Abrazó a Luz con todo lo que pudo, con el arrepentimiento convertido en gesto. «Lo siento», susurró, y no pidió perdón por el pasado ajeno, sino por su propia ausencia. Luz, que había aprendido a sobrevivir con pequeñas afirmaciones, respondió con la capacidad de quien se sabe sostenida. Apoyó la mano en la mejilla de quien la miraba y con una simple sonrisa ofreció un puente. La reconstrucción no fue inmediata. Hubo citas médicas, controles, sesiones de terapia para Luz, y también para Pamela, que se dejó acompañar por un profesional que la guió en el reconocimiento del daño y en la necesidad de reparar. Los abogados tramitaban la tutela y los documentos que formalizarían la adopción. La prensa, con la curiosidad a la que nadie escapa, hizo preguntas que la familia procuró responder con la discreción debida. Hubo denuncias sobre el abandono original,
investigaciones sobre el manejo administrativo del hospital de hace años y un gesto público. La familia decidió dar información a las autoridades para que se investigara y no se repitieran casos de impunidad. La reapertura de ese pasado produjo consecuencias tangibles. La institución que estuvo implicada en la trama del abandono fue objeto de investigaciones internas. Hubo sanciones administrativas y una mesa de diálogo para revisar protocolos. La comunidad se escandalizó y al mismo tiempo reflexionó sobre la manera en que se trata a los más vulnerables. Se creó un precedente. La historia de Luz dejó una marca, y la Casa Pulcra dejó de ser solo un espacio privado, para convertirse en un lugar donde la reparación se hacía pública. Pamela, transformada por la experiencia, decidió que su dolor no sería solo un secreto. Con la ayuda de Agustín y la asesoría de trabajadores sociales, fundó una organización dedicada a la atención de niños en situación de calle, con énfasis en procesos médicos y en la articulación con el Estado para asegurar procedimientos éticos. No fue un acto de expiación sencilla, fue un compromiso tangible, con estatutos, con reglas de transparencia, con foco en acompañamiento psicológico, escolaridad y acceso a salud. La nueva ONG, bautizada con el nombre de Luz, comenzó con un pequeño equipo y una ética clara. No tomar decisiones en nombre de nadie, no intervenir sin protocolos, y ofrecer la posibilidad de que la verdad se buscara siempre con respeto. Con el tiempo, Luz fue integrándose a la escuela, aprendiendo a pronunciar palabras largas y a dibujar su identidad. No todas las heridas cerraron. Había momentos en los que el eco del abandono aparecía en sueños y en miradas sensibles. Pero también había días en que la risa brotaba sin aviso, en que corría por el jardín, y su pelo, ahora cuidado, brillaba con una pulcritud que antes no había conocida. Pamela, en su nueva rutina, asistía a cada paso con la serenidad que nace de la responsabilidad hecha costumbre. Agustín, que había sido el primer ancla, se encargó de que los aspectos prácticos, la escuela, la salud, la seguridad, se resolvieran con diligencia. La casa, que una vez fue territorio de secretos, se volvió un lugar de puertas abiertas en sentido figurado. Se hicieron jornadas para niños en situación de calle, se extendieron convenios con clínicas y escuelas, y se estableció un programa de mentoría. La narrativa pública de la familia se transformó. De un episodio que pudo ser vergüenza, se convirtió en un caso de transformación con impacto real. La memoria de Marta no fue olvidada. En los meses siguientes se hizo un recuento sobrio de su vida y de sus actos. Hubo condena moral por sus decisiones, hubo compasión por la mujer que murió sola. La justicia, en su cauce, estableció que las omisiones administrativas y las decisiones del pasado quedarían como lecciones. Pasaron años. Luz creció con la constancia de quien fue rescatada y corresponde a ese rescate con esfuerzo y ternura. Aprendió a leer y a escribir cartas. Una de ellas, a los 12 años, la dirigió a la mamá que me encontró y la dejó en el sobre con la torpeza de la niñez y la gratitud de quien sabe que su historia cambió. En el patio de la casa, ahora abierto para talleres, se colgaban carteles con el logo de la ONG. Niños que habían vivido en la calle encontraban un lugar para ducharse, para estudiar, para compartir una comida caliente. Pamela coordinaba con la disciplina de quien sabe que el pasado no se borra con buenas intenciones. Había protocolos de acogida, rutas de derivación con el municipio y un registro claro para proteger a los menores. La vida cotidiana trajo otros desafíos. Hubo padres que reclamaron por la exposición de sus propias historias. Hubo críticas sobre la rapidez de algunos procesos. Hubo decisiones difíciles en las que la familia tuvo que intervenir con humildad para corregir lo que no funcionaba. En el fondo, lo que se esperaba era construir un modelo replicable, donde la reparación no fuera gesto excepcional, sino política permanente. Un día de otoño, cuando las hojas caían como pequeños testimonios de cambio, Luz, ya en la adolescencia, volvió a la vieja calle donde había recogido la billetera. Fue con un grupo de voluntarios de la ONG, con mochilas llenas de ropa y libros. Caminó por la acera con la misma familiaridad con que antes se movía para sobrevivir, pero ahora lo hacía desde la seguridad. Encontró algunos rostros conocidos, les ofreció té y una sonrisa. Había algo de cierre en ese acto. No fue venganza ni redención patética, fue la acción serena de quien aporta lo que le fue negado.
En una ceremonia modesta, Pamela entregó a la organización municipal un convenio para articular acciones con la casa. Dijo unas palabras sin teatralidad. Habló de responsabilidad, de memoria y de que las verdades, por dolorosas que sean, deben transformarse en acciones. Agustín, al lado suyo, la miró con la complicidad de siempre. Habían pasado por una tempestad que los había moldeado. La prensa registró el acto sin sensacionalismo aparatoso. Muchos de los beneficiarios hablaron con naturalidad de lo que la ONG significaba, una segunda oportunidad. Al final del día, cuando las sombras se alargaron y la casa volvió a su ritmo más íntimo, Pamela subió al estudio y recogió la fotografía de Isabel que tantas noches había mirado. La colocó en una caja junto con algunas cartas y con el cuaderno que Marta dejó, no para esconderlo, sino para custodiarlo como memoria que instruye. Luz pasó por la puerta y le dio un beso en la mejilla. «Gracias», dijo sin mucho remordimiento en la voz. Era la gratitud simple de quien recibió lo que necesitaba. Pamela, emocionada, supo que el perdón no borra, pero sí permite reconstruir. La historia no se cerró en una sentencia absoluta, quedó abierta en la vida de cada quien. A veces, Pamela recordaba con nitidez la frase que una vez pronunció sin pensar: «Se parece a tu hija fallecida». La había dicho sin reparar en su fuerza, y esa frase había sido, paradójicamente, la chispa de un proceso que los obligó a mirar. Ahora sabía que no bastan las palabras, hacen falta actos continuos. Los actos, aquellos que se traducen en escuela, en terapia, en políticas de acompañamiento, eran la forma en la que ella intentaba reparar lo que las palabras habían deteriorado. En una noche tranquila, mientras las luces de la ciudad se atenuaban, Agustín y Pamela se sentaron en el balcón. Miraron a Luz reír con otros niños en la distancia. No eran la pareja perfecta, seguían teniendo grietas y debates, pero habían decidido consciente y responsablemente que su vida íntima debía ser territorio de reparación. Hicieron planes concretos: ampliar la ONG, crear una red de apoyo para casos similares, promover campañas de sensibilización para que los hospitales no opten por ocultar hechos. Fueron decisiones con procedimientos, con papeles y con equipos, porque entendían que la ética se hace en lo cotidiano. Y la niña que una vez sostuvo una billetera en el pecho, que llamó a su diario «No robaré» como una forma de dignidad, ahora aprendía a escribir un futuro. En la escuela, su maestra decía que tenía una curiosidad que no se apaga. En las tardes, dibujaba ventanas y puentes. En las noches, miraba al techo y a veces preguntaba por lo que no recuerda. La respuesta de Pamela se volvía cada vez más sencilla. «Te acompañaré en las preguntas», decía, y era una promesa con nombre y firma. La historia, contada muchas veces en pequeñas reuniones o en entrevistas moderadas, dejó un mensaje claro: la honestidad tiene peso, y la reparación exige actos. No todo se arregla con dinero ni con intenciones, requiere tiempo, acompañamiento y justicia. Y cuando la verdad sale a la luz, aunque duela, abre la posibilidad de algo que vale más: convertir la culpa en responsabilidad. Si esta historia te ha conmovido, puedes ayudar a que más vidas tengan segundas oportunidades. En la descripción dejamos información sobre organizaciones que trabajan con niños en situación de calle y cómo colaborar. También puedes dejar un comentario contándonos qué te movió de esta historia o ver otro relato similar en nuestro canal. La historia de Luz nos recuerda que la dignidad no es elección, es deber, y que a veces reparar lo que fue roto transforma para siempre la vida de alguien.